Álvaro, ¿cómo estás? Bruno Farano, Benjamín Papaterra te saludan. Hola, ¿qué tal, Benjamín? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, Álvaro, contanos un poquitito cómo están viviendo estos momentos previos a la final, cómo se viene trabajando y sobre todo tratando de contener a un equipo que obviamente me imagino se lo empieza a consumir la ansiedad de este partido. Sí, estamos, bueno, en una semana linda, una semana intensa, una semana de muchas emociones, como decís vos, tratando de manejar un poco la ansiedad, tratando de hablar con los jugadores, tratando de darle tranquilidad también a ellos, así que son semanas particulares, pero muy lindas de transitarlas. Y Álvaro, ¿cómo hacen o cómo haces vos como líder de este grupo para tratar de mantener a un equipo con la mentalidad ganadora después de un 2024 que fue de ensueños para Lontenis? Eh, La verdad que no sé cuánto un entrenador pueda influir. Yo creo que los jugadores, yo siempre digo que el rugby es de los jugadores, el deporte de los jugadores. El jugador es el que los motiva o en un principio el entrenador empieza a motivar un poco al jugador, pero después de un tiempo el jugador es el que empieza a llevar la rienda, siendo los únicos protagonistas. Creo que todavía ellos quieren seguir demostrando, todavía ellos tienen ganas de seguir desafiándose, todavía tienen ganas de seguir ganando cosas y de jugar estas instancias que son muy lindas para jugarlas. Está- Álvaro, también te quería preguntar, ¿cómo te imaginas que puede llegar a desarrollarse este partido? Sobre todo teniendo en cuenta que en el rugby es muy común de que el resultado varíe muchísimo y más en estas finales. O sea, como que puede llegar, o sea, por así decirlo, las distancias son muy cortas y los puntos valen mucho, o sea, valen 5 puntos cada try y una conversión te da 7. Así es. Mirá, a ver, en los papeles llegan dos equipos, cada uno con su impronta y dos equipos parejos. Dos equipos que intentan jugar al rugby, donde para algunos capaz que sea un poco más arriesgado o no, pero creo que llegan los dos planteles por ahí más preparados hoy, ¿no? Eh, Creo que va a ser una final, a priori va a ser una final muy disputada, de mucho contacto, muy física, donde me parece que son palabras hechas, pero donde el detalle puede influir para un lado o para el otro. Así que nada, muy apretado seguramente y hasta el último minuto del partido será el que Álva- definirá. Álvaro, ¿cómo se hace o cómo se trabaja en la previa de una final? Porque imagino que ya no tenés que hablar tanto de cómo jugar, porque el equipo lo viene demostrando en la cancha. Y sobre todo es un tiempo en el que tenés que, o los jugadores se tienen que cuidar para llegar de la mejor manera a ese partido que nadie se quiere perder. ¿Cómo se hace para ir equilibrando todas esas cargas a lo largo de esta semana? Bueno, se trata de tomarlo, obviamente, no es natural, no es la palabra natural, pero se trata de hacer una semana normal, una semana común, donde las emociones son las que tenemos que tratar de frenarla, donde las intensidades de los entrenamientos es donde tenemos que bajarlo, donde, como decís vos, no es que se habla mucho, sino el jugador ya tendría o tiene una idea del juego que quiere el long tenis, donde se habla un poco sobre de algunos detalles o alguna situación en particular, y se va construyendo en la semana para jugar una final. Hablándolo, tratando de imaginarse alguna situación, como hablábamos recién, alguna situación en particular para que no nos sorprenda. O al revés, o para intentar sorprender al rival, ¿no? El 2024, Álvaro, estuvo muy marcado por la presencia de Nico Sánchez.
Y recién mencionabas el tema de la impronta dentro del equipo. ¿Cómo se hace para sostener una identidad de juego? Porque vamos a ser realistas, durante este tipo de jugadores hacen mucho la diferencia dentro del campo, pero ¿cómo se hace para sostener ese nivel de juego y seguir siendo competitivo después de una baja de ese nivel? Bueno, sí, es verdad, pero digamos, este deporte es un deporte de conjunto, donde es verdad, como decís vos, que el individuo o el jugador en sí hace de mejor o peor calidad a una situación de juego o al juego en sí. Creo que lo que nos caracterizó a nosotros como staff es tratar de, este es el tercer año que estamos, tratar de armar y de ampliar la base, tratar de darle situaciones y de posibilidades a varios jugadores, donde tratamos de rotar a muchos jugadores. Entonces, por ahí jugadores que se ven hoy en una final, ya jugaron varios partidos con la primera del club, no esperábamos que haya una lesión o alguna situación que el titular, entre comillas, juegue, ¿no? Por eso rotamos bastante. Creo que en lo que va del año vamos algo así como 45 o 46 jugadores probando en primera división. Así que creo que es bastante. Creo que nos dedicamos a eso, que queremos ampliar la base, creemos en que del grupo sale el equipo, no al revés. Entonces apuntamos por ahí. Álvaro, ¿está bien que hayan llegado estos dos equipos a la final? Si hablamos de los merecimientos dentro de la cancha. Es muy difícil decir eso, hablar de merecimiento o no, pero a ver, el Lontenis por lo que hizo el año pasado, se quedó con una base importante de jugadores. Tucumán Rugby por lo que viene haciendo en los últimos años o un poco más, ya sea a nivel de división de juveniles y plantel superior, está siempre peleando entre los 4 primeros. Así que creo que en la actualidad sí son los planteles por ahí más amplios, los planteles con mayor riqueza de jugadores que tienen. Bien, ¿cómo se preparan estos días, Álvaro? Bueno, me imagino que tienen entrenamiento y después las horas previas. ¿Cómo se hace para bajarle la ansiedad a los chicos y que puedan llegar a la hora del partido de la mejor manera? Bueno, es difícil estar en la cabeza de cada uno, pero bueno, seguramente el último entrenamiento que tengamos esta semana hablaremos sobre eso. Y lo que yo siempre digo es de no cambiar tu rutina diaria, de tratar de hacer lo que haces de día a día para no modificar y para no detenerte y no tener tiempo a pensar o a imaginar cosas. Creo que eso para mí, o me funcionaba a mí como jugador, ¿no? De no modificar mi rutina diaria. Creo que es una de las cosas que pueden hacer. Bien, bueno, Álvaro, te agradecemos este contacto, espero que, bueno, muchos éxitos, espero que sea una gran final y que obviamente gane el mejor el día domingo. Bueno, muchísimas gracias, muy gentil por la entrevista. Bueno, abrazo grande, Álvaro. Ahí estaba Álvaro Tejeda, el entrenador.